El tromboembolismo pulmonar es una obstrucción aguda de la arteria pulmonar por un émbolo. El 90% de los TEP provienen de las extremidades inferiores. Por tanto, la trombosis venosa profunda va a ser el factor de riesgo más importante, y esta puede ser sintomática o asintomática. El tromboembolismo pulmonar más la trombosis venosa profunda asociados forman la enfermedad tromboembólica venosa. Epidemiológicamente, recordar que su prevalencia está en aumento, al igual que su mortalidad. De manera general, recuerda que siempre es mejor prevenir que curar. Por tanto, pondremos heparinas siempre ante cualquier cirugía, previniendo por tanto el tromboembolismo pulmonar. Recuerda que los factores de riesgo del TEP más importantes son la cirugía, la inmovilización prolongada, los tumores malignos, sobre todo adenocarcinomas, el antecedente personal de trombosis venosa profunda previa, la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión, los viajes largos en avión y a nivel genético sobre todo el factor 5 de Leiden, siendo la trombofilia hereditaria más frecuente. Echarle un vistazo al siguiente cuadro de fisiopatología del TEP. Durante el episodio agudo se puede apreciar las siguientes alteraciones fisiopatológicas. Alteración del intercambio gaseoso por aumento del espacio muerto fisiológico. Aparece una zona que está siendo ventilada pero no perfundida, por desequilibrio ventilación-perfusión en el pulmón no obstruido y por zoom derecha a izquierda que puede ocurrir a nivel intrapulmonar o intracardíaco, en caso de foramen oval permeable. En segundo lugar, vamos a encontrar una hiperventilación alveolar por estímulo reflejo nervioso, aumento de la resistencia al flujo aéreo por broncoconstricción de las vías aéreas distales al bronquio del vaso obstruido, disminución de la distensibilidad pulmonar por edema, hemorragia o pérdida de surfactante, aumento de la resistencia vascular pulmonar por obstrucción vascular o liberación de agentes neurohumorales como la serotonina por las plaquetas y por último, disfunción ventricular derecha. El fracaso ventricular derecho es la causa de muerte más habitual tras un TEP. A medida que aumenta la resistencia vascular pulmonar, aumenta la tensión en el ventrículo derecho, que lleva a dilatación y mayor disfunción ventricular. La dilatación del ventrículo derecho por medio del abombamiento del septo interventricular compromete el llenado ventricular izquierdo con aparición de síntomas de bajo gasto. Además, la tensión sobre el ventrículo derecho puede dificultar el flujo en la arteria coronaria derecha y provocar isquemia o infarto de este ventrículo. Antes de repasar el esquema diagnóstico tan importante y tan preguntado en el MIR, vamos a repasar las distintas pruebas que podemos utilizar para diagnosticar un TEP. Recuerda que a nivel clínico, la disnea súbita es la clínica más frecuente y los signos más constantes serían la taquicardia y la taquipnea. Si estuviéramos ante un TEP masivo, podríamos encontrar síncope e hipotensión arterial. Y ante un TEP periférico recuerda la tos, el dolor pleurítico y la hemoptisis. A nivel gasométrico, recuerda que un 20% tienen gasometría normal, aunque también se puede encontrar hipoxemia e hipocapnia por hiperventilación o un aumento del gradiente alveolo-arterial de O2 por aumento del espacio muerto fisiológico producido por el TEP. La radiografía de tórax lo más frecuente es que sea normal o con cambios inespecíficos. La joroba de Hampton y el signo de Westermann son signos menos frecuentes, sin embargo. El electrocardiograma suele demostrar taquicardia. Recuerda a este nivel el patrón S1Q3D3. El ecocardiograma lo utilizamos para evaluar la función del ventrículo derecho. El dedímero es una prueba muy sensible pero poco específica.
La prueba de screening de primera elección va a ser el TAC helicoidal con contraste. Si hay contraindicaciones para realizar el TAC, por ejemplo ante insuficiencia renal o alergia al yodo, vamos a realizar gasometría de ventilación-perfusión o resonancia magnética. Recuerda que el diagnóstico definitivo va a ser la arteriografía y ante sospechas de trombosis venosa profunda realizaremos una ecodoppler también de miembros inferiores. Una vez repasados todas las pruebas diagnósticas, toda la batería de pruebas que tenemos, vamos a repasar, como ya he dicho, el esquema diagnóstico habitual del tromboembolismo pulmonar. Ante probabilidad clínica baja o intermedia, vamos a realizar primeramente un dedímero. Si este dedímero es negativo y la sospecha clínica es baja, se va a descartar el tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, si el dedímero es positivo, aunque la probabilidad clínica sea baja, debemos realizar a continuación un TAC. Como hemos dicho ya, si hay insuficiencia renal o alergia, en vez del TAC, que estaría contraindicado, realizaremos una gammagrafía o una resonancia. Si estas pruebas son diagnósticas, pues ya tenemos el diagnóstico. Si no son diagnósticas, tenemos que realizar un Doppler de miembros inferiores, puesto que si diagnosticamos al paciente de trombosis venosa profunda, como este tiene el mismo tratamiento que el TEP, si demuestro trombosis venosa profunda, el tratamiento también servirá para el tratamiento del TEP, ahorrándome hacer una arteriografía, que sería la última prueba a realizar para el diagnóstico definitivo. Para el tratamiento primario del tromboembolismo pulmonar tendríamos la fibrinolisis o embolectomía. Al ser tratamientos arriesgados, se hace solo cuando estamos ante un TEP masivo, con síncope o inestabilidad hemodinámica, o cuando existe disfunción del ventrículo derecho con aumento de la troponina. Para el tratamiento secundario, que sería, digamos, una prevención secundaria de un nuevo episodio, tendríamos la anticoagulación, que estaría indicada en todos los casos. Para anticoagular, podemos optar entre la heparina o los anticoagulantes orales. Dentro de la heparina tendríamos la heparina sódica o no fraccionada, que recuerda que se utiliza por vía intravenosa, se debe monitorizar con el TTPA y el antídoto sería el sulfato de protamina, o la heparina de bajo peso molecular, que se utiliza por vía subcutánea, es igual de eficaz y segura que la no fraccionada, no necesita monitorización excepto cuando hay obesidad o insuficiencia renal avanzada y responde algo menos al antídoto. Como anticoagulantes orales, recuerda que en España solo tenemos el acenocumarol, si necesita monitorización con el INR más o menos entre 2-3, no debemos usarlo en el embarazo, el comienzo de acción tarda unos días y para el antídoto se utiliza la vitamina K más el plasma fresco congelado. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo debemos realizar la anticoagulación? Pues bien, de manera general, recuerda que si la sospecha clínica es alta, la heparinización debe ser inmediata. Se debe comenzar siempre con heparina, excepto en TEP masivo, como hemos dicho que usamos fibrinolisis. A continuación, se inician anticoagulantes orales y se simultean ambos tratamientos, heparinas y anticoagulantes orales, unos 5 o 7 días. Para a continuación suspender la heparina, continuándose solo con anticoagulantes orales. Y por último, la duración de la anticoagulación depende del factor de riesgo. Si este es reversible, la anticoagulación se debe mantener 6 meses. Si el factor de riesgo es irreversible tipo cáncer terminal o paciente mayor encamado, la anticoagulación será indefinida. Y si no se encuentra factor de riesgo, debemos anticoagular mínimo 1 año y probablemente la anticoagulación sea también indefinida.
Por último, recuerda que el filtro de cabo inferior lo utilizaremos cuando tengamos un TEP o una trombosis venosa profunda si existe contraindicación para la anticoagulación, siendo estas contraindicaciones la hemorragia activa y la cirugía sobre el sistema nervioso central reciente, menos de 10 días, o ante TEPs recurrentes en pacientes correctamente anticoagulados.